Daniel no era de los que se paraban a mirar el cielo. Vivía a 1000 por hora, como tantos otros, intentando no ahogarse en un mundo que a veces parecía querer aplastarlo. Pero esa tarde, mientras manejaba su viejo camión por una carretera sola, algo lo hizo alzar la vista. El cielo estaba cubierto de nubes grises, tan oscuras y pesadas que daban la impresión de que se iban a venir abajo. Daniel suspiró, agarró el volante con fuerza y murmuró: «Lo que me faltaba». Había sido un día de esos que te hacen dudar si seguir luchando tiene sentido. Su tiendita de arreglar electrodomésticos estaba a punto de cerrar. Las deudas se amontonaban como una montaña que no podía escalar, y los acreedores ya no mandaban correos amables, sino que llamaban exigiendo respuestas que Daniel no tenía. Para rematar, hacía semanas que no pisaba la iglesia. No es que hubiera dejado de creer en Dios, pero entre el cansancio y todo lo que cargaba, no encontraba el momento, o tal vez no quería enfrentar las preguntas de los demás. ¿Qué iba a decir? ¿Que su fe estaba tambaleando? ¿Que sentía que Dios se había olvidado de él? El viento empezó a soplar más fuerte, moviendo los árboles a los lados de la carretera. Daniel encendió las luces del camión y bajó la velocidad. Sabía que las tormentas por ahí podían ser bravas, pero no le quedaba de otra. Tenía que llegar a casa antes de que anocheciera. Le había prometido a Camila, su hermanita, que estaría para cenar con ella por su cumpleaños. No tenía mucho que darle, pero sabía que estar ahí era lo que más le importaba a ella. De repente, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el parabrisas. Al principio eran suaves, pero en minutos se volvieron un aguacero que no dejaba ver nada. El ruido del agua golpeando el camión hacía que Daniel se sintiera aún más solo. Prendió la radio para distraerse, pero solo había estática. La apagó, molesto, y dejó que el silencio lo envolviera. Y entonces pasó. Un relámpago cayó cerca, iluminando el bosque oscuro. El trueno que vino después fue tan fuerte que Daniel lo sintió en el pecho. Sin pensarlo, pisó el freno, pero el camión resbaló en el asfalto mojado. Dio varias vueltas antes de parar de golpe en la cuneta, con el frente hacia los árboles. Por un segundo, Daniel no se pudo mover. El corazón le latía a 1000, como si fuera a salírsele. Miró alrededor, comprobando que estaba bien. El camión no se había roto, y él no tenía ni un rasguño. Pero algo no estaba bien. No era el accidente ni la tormenta. Era como si alguien lo estuviera mirando. Bajó del camión con cuidado, quedando empapado en un instante. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía abrir los ojos. Caminó hasta el borde de la carretera y miró hacia el bosque. Entre los árboles, vio una figura. Era una mujer vestida de blanco, con una luz suave que brillaba a pesar de la oscuridad. Daniel parpadeó, pensando que el estrés le estaba jugando una mala pasada. Pero la figura no se desvaneció. Al contrario, dio un paso hacia él. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, casi gritando para que su voz se oyera con la tormenta. La mujer no dijo nada. Solo levantó una mano, señalando algo entre los árboles. Daniel dudó, pero algo en su corazón le dijo que la siguiera. Caminó por el bosque, con la lluvia pegándole en la cara y las botas hundiéndose en el lodo. Al llegar a un pequeño claro, encontró una roca cubierta de musgo. Encima, había una Biblia abierta, con las páginas moviéndose por el viento. Daniel se acercó y vio que una página estaba marcada. Leyó el versículo: «Clama a mí, y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces». Jeremías 33, 3. Algo dentro de él se quebró. No eran solo las palabras. Era como si Dios mismo le estuviera hablando al corazón. Se dejó caer de rodillas, empapado y agotado, y por primera vez en mucho tiempo, oró con todo su ser. Después de lo que pasó en el bosque, Daniel volvió al camión con la cabeza hecha un lío, pero también con una chispa de algo nuevo en el corazón. No sabía si lo que vio fue real o si el cansancio le jugó una mala pasada. Pero algo sí era seguro. Esa sensación de estar solo y derrotado ya no pesaba tanto. Decidió no darle más vueltas y seguir adelante. Cuando por fin llegó a casa, Camila lo estaba esperando. Estaba acurrucada en el sofá, tapada con una manta, viendo una película vieja. Al verlo entrar todo empapado, se levantó de un brinco. «Daniel, ¿qué te pasó?», dijo con los ojos bien abiertos. Él sonrió, aunque se le notaba el cansancio. «Nada serio, un susto en la carretera. Pero estoy bien, tranquila». Camila lo miró como diciendo «no me la creo», pero no preguntó más. Le pasó una toalla y lo jaló a la cocina, donde había preparado una cena sencilla pero reconfortante. Mientras comían, Daniel notó algo en su hermana. Estaba tranquila, con una paz que no le había visto antes. «Oye,
dijo Camila de repente, jugueteando con el tenedor. Últimamente he estado pensando mucho, en la vida, en Dios, en todo. Daniel levantó una ceja, sorprendido. ¿Desde cuándo tan filósofa? Ella se rió. No es eso. Es que siento que Dios me está hablando más claro, como si quisiera decirme que no me suelta, aunque todo parezca imposible. Esas palabras le pegaron fuerte a Daniel. Quiso decir algo, pero no le salió nada. Terminó la cena callado, con la mente dando vueltas. Después de lavar los platos, dijo que estaba agotado y se fue a su cuarto. Pero la verdad es que necesitaba estar solo para pensar en lo que había vivido esa noche. Se sentó en la cama y sacó el celular. Abrió una app de la Biblia y buscó el versículo que vio en el bosque. Clama a mí, y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33, 3. Lo leyó varias veces, y cada vez sentía que algo dentro de él se encendía. Decidió intentarlo. Se arrodilló junto a la cama y, por primera vez en años, oró de corazón. Dios, no sé si me estás escuchando, pero estoy perdido. Estoy cansado y no sé qué hacer. Si estás ahí, por favor, muéstrame por dónde ir. Al principio, no pasó nada, pero justo cuando iba a tirar la toalla, sintió algo. No era una voz clara, sino una paz suave, como un susurro en el alma que le decía que fuera a la iglesia al día siguiente, algo que no hacía en meses. A la mañana siguiente, el cielo estaba limpio, como si la tormenta nunca hubiera pasado. Daniel se levantó temprano y manejó hasta la iglesia del pueblo. Era un lugar sencillo, pero siempre había sido como un refugio para él. Cuando entró, había unas pocas personas orando en silencio. Se sentó en un banco de atrás, cerró los ojos e intentó conectar con Dios. De pronto, alguien habló detrás de él. «¿Daniel? ¿Eres tú?» Se dio la vuelta y vio al pastor, un señor mayor con una sonrisa que te hacía sentir en casa. «Sí, soy yo», dijo Daniel, un poco apenado. «Hace rato que no vengo». El pastor asintió, como diciendo no hay problema. «No importa cuánto tiempo pases fuera. Dios siempre está aquí, esperándote. ¿Qué te trajo hoy?» Daniel dudó, pero al final se abrió. Le contó todo, el susto en la carretera, la figura en el bosque, el versículo y la oración de anoche. El pastor escuchó sin interrumpir, y cuando Daniel terminó, sonrió y dijo: «Dios tiene formas de hablarnos que a veces no entendemos. Esto puede ser una invitación para acercarte otra vez a Él». Mientras tanto, en otro lado del pueblo, algo curioso estaba pasando. Una mujer que Daniel no conocía llegó a su tiendita de electrodomésticos. Al ver el letrero de cerrado temporalmente, se decepcionó. Pero antes de irse, pegó una nota en la puerta. Decía: «Si necesitas ayuda, llámame. Creo que Dios tiene algo bueno para ti. Aquí está mi número». Cuando Daniel fue a la tienda al día siguiente, encontró la nota. Esas palabras le dieron un chispazo de esperanza. No sabía quién era la mujer, pero guardó el número. Algo en su corazón le decía que Dios lo estaba guiando hacia algo más grande de lo que podía imaginar. Los días que siguieron fueron una locura para Daniel. Por un lado, sentía una chispa nueva, como si la vida tuviera sentido otra vez. Volvió a la iglesia, se reencontró con viejos amigos y las palabras del pastor le daban paz. Pero por otro lado, los problemas no desaparecían. Las deudas seguían ahí, como un peso que no lo dejaba respirar. Aunque llamó a algunos clientes antiguos, casi nadie respondió. La tienda estaba a punto de cerrar, y cada día sentía que el tiempo se le acababa. Una noche, mientras revisaba cuentas en su escritorio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Hola?» «Daniel, soy Clara», dijo una voz de mujer, amable pero firme. «Dejé una nota en tu tienda hace unos días. ¿Te acuerdas?» Daniel se quedó pensando, recordando la nota pegada en la puerta. «Ah, sí, la nota. Gracias, pero no sé cómo podría ayudarte». Clara hizo una pausa y luego dijo: «Mira, puede sonar raro, pero creo que Dios me llevó a tu tienda por algo. Estoy armando un evento para la comunidad en unas semanas, y necesitamos ayuda con algo importante. ¿Te animarías?» Daniel no estaba seguro. No tenía tiempo ni dinero para meterse en más cosas. Pero algo en la voz de Clara lo hizo querer saber más. «¿De qué va?», preguntó. «Es para ayudar a familias que no tienen mucho. Queremos arreglar electrodomésticos viejos y dárselos a quien los necesite. Pensé que tú podrías echarnos una mano». A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. La idea era bonita, pero su negocio estaba en las últimas.
¿Cómo iba a ayudar a otros si apenas podía mantenerse a flote? Aún así, algo en su corazón le decía que dijera que sí. Tal vez era desesperación, o tal vez era esa voz suave que parecía susurrarle: confía en mí. Está bien, dijo al fin. Me apunto. Las semanas siguientes fueron un torbellino, pero de los buenos. Daniel se puso a trabajar sin parar, arreglando electrodomésticos con un grupito de voluntarios. No ganaba un peso, pero sentía una alegría que había olvidado. Por primera vez en meses, se levantaba con una sonrisa, sabiendo que lo que hacía importaba. Pero justo cuando parecía que las cosas iban mejor, llegó un golpe duro. Una mañana, le llegó una carta. Si no pagaba las deudas en una semana, le quitarían la tienda. Daniel sintió que el mundo se le venía abajo. Había dado todo por ayudar a otros, y ahora podía perder lo poco que tenía. Desesperado, volvió al claro del bosque donde encontró la Biblia esa noche de tormenta. Necesitaba un señal, algo que le diera fuerzas. Se arrodilló en el suelo mojado y oró con todo el corazón. Dios, por favor, si estás ahí, dime qué hago. He intentado confiar en ti, pero siento que no puedo más. Por un momento, solo se escuchó el viento. Pero entonces, algo increíble pasó. Un rayo de sol atravesó los árboles, iluminando la roca cubierta de musgo. Encima, había un sobre blanco. Daniel lo abrió con las manos temblando y encontró un cheque. La cantidad era justo lo que necesitaba para salvar su tienda. En la parte de abajo, alguien había escrito a mano: todo es posible para el que cree. Daniel volvió a casa con los ojos llenos de lágrimas. No había forma de explicar lo que pasó. Era un milagro, una prueba de que Dios nunca lo había dejado solo, ni siquiera en sus peores momentos. Decidió usar ese dinero no solo para salvar su tienda, sino para seguir ayudando. Con el tiempo, abrió un pequeño proyecto comunitario para arreglar electrodomésticos y dárselos a familias necesitadas, inspirado en lo que Clara había empezado. Meses después, cuando las tormentas de deudas ya eran cosa del pasado, Daniel se paró frente a la iglesia para contar su historia. Habló del accidente, de la figura en el bosque, del cheque que llegó de la nada y, sobre todo, de cómo su fe lo sacó adelante. Mientras hablaba, vio a Camila entre la gente, sonriendo con orgullo. También vio a Clara, que asentía con una calma que parecía saber más de lo que decía. Cuando terminó, el pastor se acercó y le puso una mano en el hombro. Daniel, has mostrado que la fe no es solo esperar milagros, sino estar listo para ser parte de ellos. Si esta historia te llegó al alma, no te la guardes. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló en medio de un momento difícil? Tu experiencia puede ser justo lo que alguien necesita para seguir adelante.